Entonces vamos a ver cómo hacemos ese circuito. Entonces tenemos toda esa ecuación y lo vamos a hacer con amplificadores operacionales. Entonces ya ahorita pues ya tenemos algunas configuraciones. En este caso vamos a usar el amplificador inversor y el sumador inversor. Entonces vamos a poner dos etapas para hacer esto. No es la única forma. Aquí tenemos voltaje de la salida. En este último, aquí estamos polarizando con más 15 voltios y menos 15 voltios. Estas son resistencias de retroalimentación. Vamos a ponerle RF1, RF2. Y vamos a poner ahí al menos este circuito básico. Estas terminales no inversoras van a tierra. Y luego vamos a analizar el circuito que tenemos. El primero pues es un inversor y el segundo también es otro inversor, otro circuito inversor. Lo que tenemos a la salida del primer inversor, aquí pues es la señal con una cierta ganancia y la ganancia es negativa. Y esta ganancia también aquí nos da negativa. Entonces, esta nos da una ganancia negativa, esta ganancia negativa. Entonces, a la salida, aquí pues tendríamos una ganancia positiva. Si aquí tuviéramos B1, aquí podríamos tener, por ejemplo, B1 igual a menos 3B1, y que este nos diera una ganancia 3. Y a la salida de pues sería menos 3B1 por la ganancia que tenga el segundo amplificador, que fuera, por ejemplo, una ganancia de menos 4. Entonces aquí tendríamos más 12B1. Entonces este primer circuito nos da una ganancia de menos 3 y este otro circuito nos da una ganancia de menos 4. Entonces al final pues tenemos una ganancia de más 12. Entonces con los dos circuitos, si la señal pasa a través de los dos circuitos, la ganancia es positiva. Si pasa a través únicamente del segundo, pues la ganancia va a ser negativa. Entonces esta primer señal, y esta también. ¿Eso no fue un ejemplo? ¿O es parte del procedimiento? ¿Cómo, perdón? Que si fue un ejemplo o es parte del procedimiento. Era un ejemplo nada más para decir que si tú pones aquí una señal, aquí se te invierte y se te vuelve a invertir y aquí te vuelve a dar con el mismo signo que la tenías acá. Ah, ok, gracias. Entonces, ganancia negativa, por ganancia negativa, pues al final vas a tener ganancia positiva. Esa era la idea de poner ese ejemplo. Okay. Entonces, esta señal B2 tiene ganancia positiva, entonces esta tiene que entrar aquí. Y luego vamos a poner esa otra, esta de 3B, 3 voltios. También la vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner un voltaje, ya sea positivo o negativo. Entonces queremos tener 3 voltios a la salida. Entonces para obtener estos 3 voltios vamos a utilizar ya sea más 15 o menos 15. Entonces aquí podemos poner más 15 voltios y aquí menos 15 voltios. Solo uno de estos dos voltajes es correcto. Si ponemos este más 15 voltios, aquí la ganancia es negativa, nos va a dar un voltaje negativo, y aquí se vuelve a invertir y nos da un voltaje positivo. Entonces, con este voltaje nos va a dar un voltaje positivo, más un voltaje BF, por poner ahí cualquier cosa. Pero si metemos aquí se va a invertir y luego se va a volver a invertir, y entonces ahí el voltaje nos va a dar un voltaje negativo, menos. Entonces el primero, por ejemplo, más 3 voltios, que era lo que queríamos, acá nos daría voltaje negativo. Pues espero que se entienda esa parte. Entonces de esos voltajes
pues solo nos sirve uno, que en este caso sería el de más 15 voltios. Porque al final sí vamos a poder tener los 3 voltios. Entonces aquí ponemos B2 y también los 15 voltios. Entonces a la salida de este primer amplificador operacional, voy a ponerle VO1. VO1 en este caso vamos a tener 3V2 y vamos a buscar tener también 3 voltios a la salida. Entonces con eso vamos a determinar R1 y R2. Sí, entonces primero analizamos esta parte del amplificador. Nos vamos a quedar únicamente con esta parte del amplificador. Y vamos a Entonces tener... se ponen los puros positivos. Sí, ajá, para que a la salida te den positivo, porque se invierten una vez y luego se vuelven a invertir. Sí, correcto. Gracias. Entonces, ahora sí encontramos los valores de las resistencias. Vamos a proponer a RF1 y RF2. Bueno, RF1 igual a RF2. Vamos a proponerla de 100 kiloohms. Entonces, esas dos resistencias las vamos a proponer de 100 kilos. Ya tenemos las dos resistencias RF1 y RF2. Entonces con esas encontramos las resistencias que nos faltan. Aquí para encontrar R2 de la primera señal, perdón, ahí de VO1 no vamos a tener eso, ahí está un error. Lo que vamos a tener a la salida, como es un amplificador inversor, vamos a tener menos 3V2 y luego y acá menos 3V. Entonces no vamos a tener 3V2 positivo y 3V2 positivo, 3 voltios positivo. Vamos a tener menos 3V2, menos 3 voltios, porque es un amplificador inversor. Ahí ahora sí está correcto. Y entonces el menos 3, esta ganancia de menos 3, pues es menos RF1 sobre R2. Entonces es menos 100 kilos sobre R2. Entonces de ahí despejamos R2 y se obtiene que R2 son 100 kilos sobre 3. R2 son 33.33 kiloohms. Y ahí ya tenemos entonces el valor de R2. Ahora vamos a ver otra parte del circuito. Ahora cuando tenemos nada más esta entrada de 15 voltios y a la salida queremos tener 3 voltios. Ahí lo que estaríamos usando es que sería el voltaje a la salida de la entrada de 15 voltios que tenemos es igual al voltaje de salida. Aquí me equivoqué. Perdón, sería igual a menos la resistencia de retroalimentación, que es RF1, entre la resistencia de entrada, que es R1, por la entrada, que son 15 voltios. Entonces, como un amplificador inversor nada más. Entonces, RF entre RI por la entrada, que son 15 voltios, y eso nos da la salida. Que aquí lo que queremos tener a la salida, lo que tendríamos serían menos 3 voltios. Que serían estos menos 3 voltios. Entonces, de ahí despejan ustedes. Sí, dime. ¿Estas fórmulas de dónde las estás sacando? Son las mismas que ya hemos usado.
Sí, son las que ya habíamos usado. Entonces son del amplificador inversor. Aunque es que como tiene 3 resistencias, por eso me confundo un poco. Sí, es... Es de este ejemplo. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos. Entonces, el voltaje de la salida es la resistencia de retroalimentación entre R1 por el voltaje B1. Y luego RF sobre R2 por el voltaje B2, con ganancia negativa. Y RF sobre R3 por B3, también ganancia negativa. Ok, entonces de aquí despejamos R1. Y R1 sería menos la resistencia de retroalimentación, que son 100 kilos por 15 voltios, sobre menos 3 voltios. Entonces de ahí vamos a tener R1, que son 15 entre 3 son 5, nos quedan 500 kilos. Entonces esa sería de 500 kilos. Esta otra resistencia. Y ya tenemos R1 y R2. ¿Sí? Entonces esto es VO1. Ahora sí, nos vamos aquí con el voltaje a la salida. Le vamos a tener que agregar, bueno, la suma de estos dos términos y los otros dos que están aquí. Entonces estos dos son VO1 y le sumamos los otros dos, entonces necesitamos otras dos resistencias por ahí. Aquí esta y esta otra. Entonces ahí lo que nos faltan es V1 y V3. R2, vamos a ponerle esta R3 y esta le ponemos R4. Así. Entonces aquí suma B1, B3 y aquí a la salida pues ya sabemos que debemos obtener menos 8. Bueno, los voy a poner un poquito diferente aquí. Vamos a poner más 3V2 más 3 voltios y luego serán los otros términos que faltan, que sería menos 8V1 menos 4V3. Esta parte viene siendo esta V1, que es V1 es esto que está aquí abajo. Entonces aquí tienen, aquí a la salida V1 es menos 3V2 menos 3 voltios. Y queremos que nos dé 3V2 menos 3V2. Entonces todo esto, para pasar de aquí a aquí, entonces aquí nos dio una ganancia igual a menos 1. Si se fijan, todo se multiplicó por menos 1. Entonces nos dio más 3V2 más 3 voltios. Entonces aquí para tener una ganancia de menos 1, aquí le voy a poner R5. Entonces vamos a tener RF2 sobre R5. Eso nos da una ganancia de menos 1. Y pues ahí propusimos que RF2 también es de 100 kilos. En esta parte aquí dijimos RF2 es igual a 100 kilos. Entonces aquí nos queda que esto es igual a menos 100 kilos sobre R5. Y con eso de ahí podemos despejar R5. R5 pues obviamente va a ser igual también a 100 kilos. Y esto es simplemente porque aquí tenemos 100 kilos, entre 100 kilos nos da una ganancia de menos 1. Por eso.
Este también son 100 kilos. Vamos a poner esta. ¿Sí, alguna pregunta? No más que si -1 es por si porque se le cambió el signo, ¿no? Sí, o sea, Entonces, lo que tú estás haciendo es darle una ganancia de -1. Dime. Entonces la ganancia siempre va a ser de 1 o de -1, ¿no? No, en este caso así lo puse. O sea, no tiene por qué ser así siempre. Pero en este caso, la forma en que lo estamos haciendo es -1. Pero no siempre tiene que ser -1. Gracias. Ok, entonces vamos ahora con R3 y RF2. Es para la ganancia de B1. Entonces tomamos esta ganancia de -8. Esa ganancia de -8. Entonces esa ganancia de -8 es menos RF2 sobre R3. Entonces aquí entra B1, aquí con R3, aquí tienen RF2. Entonces sería la ganancia es RF2 sobre R3 por B1. Entonces esa es la ganancia. Y esto es igual a -8. Entonces aquí ustedes despejan R3, que va a ser RF2, que son 100 kilos. Ahí no le pone el V1. ¿Cómo, perdón? Ahí no se le tiene que poner el V1. Sí, o sea, aquí le puedes poner B1 y B1, pero lo que estoy expresando es la pura ganancia. RF sobre R3 es la pura ganancia, que es -8. Ok. ¿Sí? Sí. Ok, entonces dijimos R3, entonces son los 100 kilos entre 8. Entonces R3 sería igual a 12.5 kiloohms. Sería la R3. Y vamos ahora con R4. Para R4 tendríamos menos RF2 sobre R4, nos da una ganancia de -4. Entonces R4 sería la ganancia, bueno, la resistencia de RF2, que son 100 kilos, entre 4. Y por lo tanto tenemos que R4 son 25 kilos. Y ahí ya tenemos todas las resistencias. Calculamos todos los valores de las resistencias. Entonces con este circuito pues hacemos esta ecuación. Vamos a comprobarlo ahí con el simulador. Entonces tenemos, nos falta aquí una resistencia. Sí, quitamos una resistencia. Resistencia de retroalimentación, resistencia de retroalimentación. Y luego la alimentación. Entonces ahí según en la hoja de datos, que ya conocemos del TL084, el 4 es positivo, es BCC. Cuando ustedes vean BCC es positivo. Entonces aquí vamos a poner la alimentación.
Disculpe, el de la derecha está al revés, ¿no? Sí, gracias. Es correcto. Para tenerlo igual que allá. Sí, y luego, bueno, aquí estamos conectando. Entonces aquí el 4 es positivo y el 11 es negativo. Entonces son más, perdón, el 11 los dijimos que son negativos, los 15 voltios más 15 voltios. Entonces aquí es el 4 y el 11, este es el mismo integrado, aquí aparece U1 y U1 significa que es el mismo integrado y es diferente operacional. Entonces, lo que estamos usando es este, el 1, 2 y 3, y también estamos usando el 5, 6 y 7. Estamos usando estos dos operacionales. Están usando este operacional y este otro. Entonces, si polarizan aquí, pues es lo mismo que si aquí automáticamente pues están polarizando este 4 y este 11, ya lo tienen conectado al más 15 y menos 15. Luego estas terminales, esta va a tierra y esta va a tierra. Ahora tenemos otras resistencias más aquí. Tenemos una, tenemos otra resistencia, tenemos otra y otra. Conectamos aquí y listo. Aquí, pues, esta sí es una restricción porque aquí decimos que aquí tenemos nada más menos 15 voltios. Aquí hubieran puesto, si no tuvieran restricción, aquí hubieran puesto 3 voltios y aquí ponen estas dos resistencias iguales y pues aquí tendrían 3 voltios también. Y esta resistencia pues sería de 100 kilos R1. Pero nada más pueden usar 15 voltios o menos 15 voltios, no tienen todos los voltajes que quieran. Entonces por eso aquí calculamos R1 para que dé la ganancia adecuada para obtener 3 voltios aquí a la salida, estos 3 voltios. Bueno, entonces como quien dice, lo estamos conectando a la fuente de 15 voltios aquí. Si nosotros conectamos aquí tierras, estamos poniendo 0 voltios aquí, estamos teniendo 0 voltios y 0 voltios. Esta resistencia es de 100 kilos. Esta resistencia también es de 100 kilos. Esta resistencia también es de 100 kilos. Y ya. Entonces, ahora esta resistencia R1 de 500 kilos y 33.3 kilos. Ay. Esta resistencia que está aquí es esta, que es de 500 kilos. Entonces, ahí para que, espero que no confundamos ahí los valores. 500 kilos. Esta resistencia que tenemos aquí abajo es esta, que es R2, que es de 33.33 kilos. Le puse ohms aquí, faltó la K. Bueno, nos vamos con estas otras resistencias. Esta R3, que aquí tenemos V1, es de 12.5. 12.5 kilos. Y esta otra resistencia es de 25 kilos. Ahí está. Entonces, de inicio estoy poniendo estas resistencias a tierra. Y con eso vamos a ver la salida
aquí de esta operacional y de este otro. La salida es aquí. Entonces, nada más quiero que vean que la salida que se obtiene aquí es menos 3 y acá es 3. Entonces, con eso ya estamos obteniendo los 3 voltios que requerimos aquí. Ahora vamos a probar este V2. Aquí para no estar conectando y desconectando, voy a poner entradas de voltaje con esta. Aquí meto un voltaje, que son los 15 voltios, pero aquí para estarle cambiando. Entonces para probar esta otra entrada, aquí le voy a poner 0 voltios y aquí le voy a poner 1 voltio. Los demás estos están en 0. Este también está en 0 voltios y aquí está también en 0 voltios. Entonces aquí le puse 1 voltio de entrada. Aquí tendríamos ganancia menos 3 y aquí 3. Aquí, esto nada más para ver la ganancia. Aquí es menos 3 y aquí 3. Claro que si le ponen, por ejemplo, 2, pues aquí van a tener menos 6 y aquí más 6. Entonces este le está ganando, aquí de ahorita tienen 2, aquí les da menos 6 porque tiene una ganancia de menos 3. Y aquí tiene 6 porque este le está dando una ganancia de menos 1. Ok, el punto es que esta resistencia, con esta resistencia de retroalimentación y estas resistencias, pues ahí tiene la ganancia de 3V2. Entonces aquí está multiplicando por una ganancia de 3V2. Ahora esta le pongo en 0. Y aquí le voy a poner una ganancia de 1. Digo, un voltaje de 1. Aquí estamos metiendo un voltio. Entonces aquí pues les da 0. Aquí tienen 0 y 0. Aquí la salida tienen 0. Aquí meten un voltio y aquí tienen menos 8. Entonces aquí, la entrada que tienen aquí le está dando una ganancia de menos 8. Que era para esta que es V1, tiene una ganancia de menos 8. Si le ponen un voltaje de 0.5, van a tener menos 4 aquí a la salida. Aquí menos 4. 0.5 por una ganancia de menos 8 les da menos 4. Entonces aquí 0. Y aquí le voy a poner a una ganancia un voltaje, perdón, me equivoqué. Es un voltaje de 1 voltio. Aquí ponemos 1 voltio, aquí tienen menos 4. Entonces esta resistencia y la resistencia de retroalimentación y esta les da una ganancia de menos 4. Entonces para B3, aquí tenemos una ganancia de menos 4. Entonces ahí probé todo el circuito paso a paso y pues se obtiene lo que requerimos. Ahora si ponemos una combinación de voltajes, aquí por ejemplo le voy a poner 0.5, a todos les voy a poner 0.5. 0.5, y este voltaje dijimos que es el de 15 voltios, que es el que estaría conectado aquí a este punto. Entonces sale menos 1.5 a la salida. Es aquí. Y esto, este circuito. Bueno, nada más quiero esta ecuación que se debe de comprobar. Y este de B1 también.
También se debe de comprobar ahí en el circuito. Y vamos a comprobar. Entonces aquí dice que sale menos 4.5. Que sería menos 3V2. Menos 3 por V2, que lo pusimos en 0.5. Menos 3 voltios. Se obtiene aquí menos 4.5. Y son menos 4.5. Que si se está obteniendo de todo el circuito, son menos 8 por V1, es menos 8 por V1, que es 0.5. Luego más 3 por V2, más 3 por 0.5. Menos 4 por V3, menos 4 por V3, que también es 0.5. Más 3 voltios. Aquí tienen menos 1.5, que es lo que esperamos obtener. Y listo. Entonces en esa ecuación sustituimos los valores para que nos Sí. dé el voltaje de salida. Sí, esto nada más para comprobar un ejemplo que está funcionando correctamente. Ok. Bueno, con esto comprobamos allá el circuito, pero se me hace que vamos a ver otro ejemplo más y luego ya un acondicionador. Esto lo vamos a resolver un poquito más rápido. Entonces, vamos a tener el mismo planteamiento. Bueno, un planteamiento similar. Vamos a cambiar ahí algunos valores. Pero la idea es hacerlo más rápido todo esto. Entonces, voltaje a la salida. Vamos a ponerle 1.8 voltios más 2V1 menos 4V2. Y vamos a utilizar un voltaje de más o menos 12 voltios. Entonces esto es lo que requerimos. Entonces vamos a separar ahí el circuito. Podemos poner igual VO1 igual a 1.8 voltios más 2V1. Ya el VO pues es el VO1 menos 4V2. Así lo separaríamos. Entonces tenemos el primero. Aquí el voltaje a la salida. Y pues al menos se tiene que tener una resistencia. El VO1, este es el que tenemos aquí a la salida. Aquí tenemos una resistencia de 100 kilos. Entonces, para que aquí ponemos V1. Pues para la salida tener una ganancia de 2. Esta ganancia de más 2 al final. Y suponiendo este también es de 100 kilos. Y esta resistencia también es de 100 kilos. Entonces, esta RF entre esta resistencia nos debe dar 2. Entonces aquí pondría una resistencia de 50 kilos. Y con eso nos da una ganancia de 2. Y aquí nos falta otra resistencia. Y aquí pondríamos el voltaje con el que estamos polarizando el circuito son más 12 voltios y menos 12 voltios. Entonces aquí podemos poner más 12 voltios.
Y esa resistencia, pues vamos a calcular el voltaje. Entonces tenemos voltaje de salida entre voltaje de entrada, pues nos da la ganancia de voltaje. Y en este caso, lo que tenemos es, como voltaje de salida, queremos obtener 1.8 voltios. Y como voltaje de entrada estamos poniendo 12 voltios. Esto, pues a fin de cuentas, aquí para este ejemplo, vamos a obtener del primer circuito, vamos a tener una salida de menos 1.8 voltios. Entonces aquí está mal. Aquí vamos a obtener primero menos 1.8 voltios. Y cuando pase por el segundo inversor, pues ya vamos a tener más 1.8 voltios. Entonces aquí de inicio, pues serían menos 1.8 voltios. Entonces aquí le ponemos voltaje a la salida que queremos es menos 1.8 voltios y entran 12 voltios. Y esto pues es igual a la resistencia de retroalimentación, que son 100 kilos. Entre esta que le vamos a poner R1. Entonces R1 pues son 100 kilos por 12 voltios. Aquí es negativo porque la ganancia es negativa. Entre menos 1.8 voltios. Y R1 entonces sería 100 por 12 entre 1.8. 667 ohms. Entonces esta R1, 667 ohms. Y ya, únicamente nos faltaría esta otra resistencia que colocaríamos aquí. ¿Eso no será kilo ohms? No. Perdón, sí, me equivoqué. Gracias, otra vez. Sí, muchas gracias. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos ahora la parte de la salida de todo el circuito. Pues este VO1 que está aquí, bueno, ahí más bien no es VO1, ahí lo correcto es que es menos VO1. Entonces este circuito, aquí en esta parte entra VO1. VO1, y aquí pues nos queda menos VO1, y pues ahí tendríamos más 1.8 voltios, menos 2 voltios. Aquí también está mal, aquí la ganancia primera que pusimos es de menos 2 voltios, no de 2 voltios, no de 2. La ganancia del primer circuito es menos 2, y al final nos queda esta ganancia de más 2. Aquí porque pasa a través de este circuito que nos invierte también esta señal, y ya nos queda 1.8 voltios más 2 voltios. Ok, y aquí sí tenemos B2. Entonces, esta resistencia dividido entre esta otra resistencia nos debe dar una ganancia de menos 4. Entonces, esta resistencia para que nos den una ganancia de 4, de menos 4, tendría que ser de 25 kilos. Entonces, 100 entre 25 kilos nos da la ganancia de menos 4. Entonces, pues aquí comprobaría ¿Cómo supo que era 25? El 25, porque el RF sobre la resistencia de entrada te debe dar una ganancia de menos 4. Entonces eran los 100 kilos entre Sí. 4. Oh, gracias. Ajá. 100 kilos sobre menos 4, eso da R1. Ajá, entonces aquí para si ustedes pueden comprobar bien el circuito, entonces lo que quiero es que ustedes lo hagan más rápidamente. Entonces, por ejemplo, esta salida VO1, pues son 100 kilos entre 667 kiloohms, también ahí me equivoqué, ¿verdad?
Aquí sí le puse kilos, aquí le puse ohms. Oh. Ahí está. Entonces aquí si quieren obtener la salida, así de una manera pues, más rápida, dividimos 100 entre 667. 100 kilos entre 666, bueno, 667 por la entrada, que son 12 voltios, nos da 1.8. Entonces sería menos 8 voltios. Y luego son 100 kilos entre 50 son 2, pero es un inversor, entonces nos da menos 2 por V1. Luego el voltaje de la salida, ya lo que tenemos aquí. Disculpe, Sí, era 100 kilos sobre 667 por 1.8. por 12 voltios. Ah, por 12. Y aquí está, mira, 100 entre 100 kilos entre 667 kilos por 12. Te da 1.8. Ah, ok, gracias. Sí, esto pues nada más es para comprobar los resultados. Ah, le puse 8 aquí. Sí, entonces son 100 kilos entre 667 kilos por 12 voltios da menos 1.8 voltios. Y 100 kilos entre 50 kilos son 2, es una ganancia negativa, es menos 2V1. Y luego el voltaje a la salida son 100 kilos entre 100 kilos, nos queda 1, es una ganancia negativa de menos 1 por VO1. Y luego son 100 kilos entre 25 kilos, es 4, una ganancia de menos 4 por V2. Entonces aquí escribimos menos 1 por VO1, que es menos 1.8 voltios, menos 2V1, menos 4V2. Aquí lo que estamos comprobando pues es el circuito. Y pues ahí se debe obtener lo que nos están pidiendo acá, que sí se obtiene, es lo mismo. Ok, entonces espero que se entienda ahí este circuito. Vamos a hacer una pausa y ahorita hacemos un ejemplo de un acondicionador. Entonces vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos.
Bueno, vamos a continuar y ahora lo que hicimos lo vamos a usar para hacer algo que se conoce como un acondicionador de señal. En este caso vamos a hacer un acondicionamiento de la señal, con lo que viene siendo la ganancia y lo que viene siendo el offset. Entonces voy a redactar ahí un poco el problema. Vamos a poner, se tiene sensor de presión una presión de 9 bar. Bueno, ahí está. Entonces tenemos en cuenta un sensor de presión y tenemos que cuando tenemos una presión de 2 bar, tenemos 200 milivoltios y cuando tenemos una presión de 9 bar se mide en 270 milivoltios. Este sensor se va a conectar a un ADC, un convertidor analógico digital, y esto acepta una entrada de 0 a 5 voltios. El convertidor analógico digital es de 10 bits. Y bueno, aquí lo que queremos tener, se quiere utilizar la resolución Pues se dan cuenta, aquí completamos aquí el ADC que vamos a utilizar. Nosotros vamos a medir presiones que vayan de 0 bar a 20 bar. Entonces con 0 bar vamos a tener 0 voltios a la entrada del ADC y cuando tengamos 20 bar vamos a tener 5 voltios para usar toda la resolución del ADC. Entonces tenemos nuestro sensor primero. Aquí está nuestro sensor de presión. Y aquí nos dan 2 puntos del sensor.
Dice que a la presión de 2 bar tenemos 200 milivoltios y a una presión de 9 bar, que es otro punto que medimos, tenemos 270 milivoltios. Eso que está ahí lo vamos a conectar nosotros a un acondicionador. Y ese acondicionador nos va a provocar que a la salida, cuando tengamos 0 bar, vamos a tener 0 voltios. Y cuando tengamos 20 bar, cuando tengamos 20 bar, vamos a tener 5 voltios. Y esto pues ya va a entrar aquí al ADC, al convertidor analógico digital. Y pues aquí ya es de 10 bits. Entonces vamos a tener... es el convertidor, aunque pues también hay un símbolo para el ADC, no lo estoy usando. Aquí tenemos el ADC y nos va a dar aquí a la salida 10 bits. La parte que nos interesa es la parte del acondicionador. Después vamos a ver por qué es importante tener este acondicionador y no hacerlo así directamente. Entonces vamos a... este acondicionador aquí tiene un voltaje de entrada . Y aquí vamos a tener un voltaje a la salida. Entonces aquí el voltaje a la salida nos va a hacer nos va a dar un acondicionamiento que nos va a dar una cierta ganancia y nos va a, pues, a sumar un voltaje. Por poner cualquier letra, delta VI menos sigma. Entonces, esta es una ganancia y aquí nos va a sumar un voltaje. Entonces, este es el acondicionamiento que nos va a hacer de la señal. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, el sensor tiene algo que le podemos llamar como una resolución. La resolución del sensor es qué tanto voltaje varía por cada bar que está variando. Entonces, por cada variación de presión. Qué tanto voltaje varía de acuerdo a la variación de presión. Entonces aquí ponemos un delta. La resolución sería la variación de voltaje con respecto a la variación de presión. Entonces la variación de voltaje pues son 270 milivoltios menos 200 milivoltios, que es la variación aquí, 270 menos 200 entre 9 menos 2. 9 bar menos 2 bar. Entonces la resolución, vamos a ponerle RS, la resolución del sensor, va a ser de 70 milivoltios entre 7. Son 10. Se va 70 entre... oh, perdón, 70 entre 7, sí, 10. 10 milivoltios por cada bar. Esta es la resolución que tiene el sensor. Realmente pues es una resolución muy pequeña la que tiene. Entonces apenas se alcanza a notar por cada bar de presión que estamos midiendo, pues apenas aumenta 10 milivoltios. Es una resolución muy pequeña. Siempre pues conviene tener una resolución más grande para poder observar más adecuadamente los cambios. Y la resolución que queremos que nos dé el acondicionador
pues también es la variación de voltaje sobre la variación de presión, pero a la salida del acondicionador, que en este caso serían 5 voltios menos 0 sobre 20 bar menos 0 bar. Y pues ahí nos queda, es 5 entre 20, 250. Entonces aquí varían 250 milivoltios por cada bar que aumentamos. Entonces aquí si aumentamos un bar, aquí va a aumentar en 250 milivoltios. Esta resolución pues es mucho mejor que esta. Aquí la resolución está multiplicada por 25. Entonces aquí si aumentamos, por ejemplo, 0.1 bar, si aumentamos 0.1 bar, aquí pues va a aumentar 1 milivoltio, entonces apenas detectable. Aquí si aumentamos 1 bar, pues va a aumentar 250 milivoltios. Digo, 0.1 bar va a aumentar 25 milivoltios, que es más detectable que 1 milivoltio. Entonces es posible que esto ni siquiera lo detecte. Y por ejemplo aquí la resolución que tienen de su ADC dice que son 10 bits. Aquí lo que significa con los 10 bits es que si ustedes tienen 0 voltios, van a tener un 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a tener un 0. Eso escribo todo otra vez. Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces 0 voltios van a tener un 0. Así nos vamos hasta cuando ustedes tienen 5 voltios. Aquí van a tener puros unos. Este 0 pues es un 0. Cuando tienen, eso está aquí, está en binario. Espero que todos sepan que es binario. Este es un número en binario, 1, 1, 1, 1, 1. Y esto equivale a 1023. Entonces si tienen un 0, tienen 0. Si tienen 5 voltios, tienen 1023. Y aquí, por aquí tienen valores intermedios. Entonces todos estos valores son valores discretos los que tienen ahí. La resolución por cada cambio del bit menos significativo, dividimos los 5 voltios, 1023, y son 4.89, bueno, 4.887. Aquí la resolución del convertidor, 4.887 milivoltios por cada bit menos significativo. Entonces es muy diferente si ustedes conectan este ADC aquí al acondicionador que si lo conectan al sensor. Si conectáramos este y conectaron el ADC, si lo conectan así directamente, pues van a tener pues algo de problema. Aquí si dividen el valor más, pues el valor que tienen aquí de 2 bar, en 2 bar que son 200 milivoltios, dividimos los 200 milivoltios entre la resolución, que es 4.887, aparecería un 41, entonces esto es un 41, un valor 41 decimal a la salida del ADC, y los 9 bar que tenemos ahí, 9 bar
que son, perdón, aquí son 270 milivoltios entre 4.887, es el número 55. 55 decimal. Entonces, del ADC, bueno, en este caso de 2 a 9 bar hasta el 20 bar, pues digamos que en 20 bar, bueno, aquí vamos a poner cuánto nos daría en 20 bar. ¿Qué voltaje tenemos en 20 bar? Disculpe. Sí, dime. ¿Puede volver a decir cómo sacó el 41 al 55, por favor? Que no alcancé a apuntar. Sí, claro, sí. Milivoltios sería 270 milivoltios. El convertidor analógico digital funciona, bueno, no sé si lo hayan escuchado, pero por ejemplo, esta es la entrada y esta es la salida. A la salida tienen un valor digital. Entonces, si a la entrada tienen 0, a la salida les da 0. Si tienen 5 milivoltios, estoy hablando de otro, nada más para que se entienda. A la salida tendrían un 001. En este caso, la resolución son 5 milivoltios por cada bit menos significativo. Si tienen 10 milivoltios, entonces aquí tienen 0010. En 15 milivoltios, tiene 0011. En 20 milivoltios, tienen un 5100. De todas maneras, después lo vamos a volver a ver. 25 milivoltios tendrían 1001. 30 milivoltios sería 0110. 35 milivoltios sería 011. 40 milivoltios, que es 100. Entonces este número que está en binario, en decimal es un 0, este es un 1, es un 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces es la entrada y la salida. Entonces aquí lo que estamos haciendo es, aquí estamos considerando una resolución de 5 milivoltios por cada bit menos significativo. Entonces, si dividimos 5 milivoltios entre 5 da 1, 10 milivoltios entre 5 da 2. Aquí los 25 milivoltios entre 5 pues da 5. Entonces, esta es para una resolución de 5 milivoltios. De repente y en este otro, aquí está, tienen una resolución de 4.88 milivoltios. Entonces, si tienes 200 milivoltios, a la salida van a tener un 41. Entonces, dividimos los 200 milivoltios entre la resolución, que son 200 milivoltios entre 4.887. De ahí sale el 41. Puse 4.9, lo redondeé a 41. ¿Sí? Ok. Gracias. Y los 270 milivoltios entre 4.887 es un 55 decimal. Ok, entonces aquí también terminamos. Entonces aquí quiero, por ejemplo, si fueran 20 bar, ¿qué voltaje tendríamos a la salida? Este sensor, aquí lo que tiene con esta ecuación es como, bueno, aquí ahora estamos hablando de que el sensor es un sensor lineal. Eso es importante, es un sensor lineal, entonces tiene ese comportamiento. Entonces el comportamiento que tiene aquí es el comportamiento de una línea recta. Y aquí tienen, estamos,
graficando la línea que tendríamos, la relación es la presión con respecto al voltaje. Entonces aquí graficáramos, vamos a ponerlo hasta 20. Aquí son 10, aquí son 20 bar. Aquí son voltios al voltaje. Son 9 bar. Aquí vamos a suponer que es el 9. El 9 bar tienen 270 milivoltios. Vamos a ponerle hasta... Vamos a poner, aquí son 100 milivoltios. Son 200 milivoltios. 300 milivoltios. 200 milivoltios y aquí 500. Entonces, para 9 bar tenemos 270 milivoltios, que digamos que sería tal vez por aquí así. Y luego cuando tenemos 2 bar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando tenemos 2 bar, son 200 milivoltios. Entonces lo que tienen es una línea recta. Y esta línea recta pues, nos da el comportamiento que tenemos del sensor. Ahí está. Entonces esta es la línea recta. Ahí que nos da. Y aquí el voltaje, pues es la resolución, que son los 10 milivoltios por la presión más un valor que tenemos aquí, más este valor aquí en 0 bar. Aquí en 0 bar, ¿cuál sería el voltaje que tendríamos? Entonces en 0 bar, si la resolución son 10 milivoltios por cada bar, de aquí de 2 a 0 bajamos 2 bar. Por cada bar que cambiemos, cambian 10 milivoltios. Entonces aquí nos quedarían 180 milivoltios. 0 bar son 180 milivoltios. Si cambiamos a 1 bar son 190, 2 bar son 200, 3 bar son 210, así hasta 9 bar. De 9 bar hasta 20 bar son 11 bar. Entonces, por cada bar son 10 milivoltios, entonces ya que aquí hubo un cambio de 110 milivoltios. Entonces aquí tenemos 380 milivoltios. Así, con esto completamos toda esta escala, de 0 a 20 bar, de 0 bar hasta 20 bar. Bueno, y esta ecuación, aquí le estaríamos sumando punto 18. Punto 180, los 180 milivoltios que estamos sumando a nuestro ahí está, aquí me equivoqué, perdón. Se pone la resolución por el valor de presión, no sé por qué le puse 100. Entonces, 0.01. Entonces, este valor es el valor de resolución.
Es un valor de cambio. Y con eso ustedes pueden sacar cualquier valor de presión con esta ecuación que tienen aquí. Entonces, por ejemplo, a 9 bar, si ustedes multiplican 0.01 por 9 bar más 180 milivoltios, nos da 270. Aquí en 9 bar son 270 milivoltios. Aquí en 2 bar sería 0.01, de acuerdo a esta ecuación, 0.01 por 2 bar más 180 milivoltios nos da 0.2. Aquí 0.2 voltios, 200 milivoltios. En 0 bar, pues aquí sería por 0 más 180 milivoltios, ¿no? 180 milivoltios. En 20 bar, pues hace igual, 0.01 por 20 más 180 milivoltios nos da 380 milivoltios. Ahí está. Entonces esta es la gráfica de cómo se comporta la presión con respecto al voltaje en el sensor. Y ahora sí, si lo conectamos directamente a la ADC, vamos a tener un problema. Aquí cuando tenemos 0 bar, que son 180 milivoltios, en el ADC eso se va a convertir en un número. Y el número en el que se convierte, pues lo obtenemos dividiendo 180 milivoltios entre 4.887 milivoltios, que sería un 36. Entonces una ADC convierte un valor analógico en un valor digital, en un número. Entonces convirtió en 0 en un 36. Cuando tengamos 20 bar, que es lo máximo que vamos a estar midiendo, que son 380 milivoltios, también se va a convertir en un número. Entonces serían los 380 milivoltios entre 4.887. Serían un 78, lo voy a poner ahí para redondear esto. 78. Le pongo la D para indicar que es un número decimal. Entonces, una ADC lo que hace es convierte un valor en un valor que puede usar su computadora o un microcontrolador. En este caso, este es un valor binario, son puros unos y ceros. Aquí expresado en decimal, pues son estos valores. Entonces aquí el rango de presiones de 0 a 20 bar se los convierte en estos números que van de 36 a 78. Entonces es este rango. Entonces el rango que tienen aquí, digamos ahí en decimal, pues es 78 menos 36, son que 42. Es un 42. Entonces el rango total aquí es 42. De su convertidor analógico digital tienen un rango que es de 0 hasta 1023. Entonces ustedes están utilizando 42 valores de 1023 posibles. Entonces aquí, si lo conectan de esta forma, se utilizan 42 valores de 1023. Es decir, el ADC se utiliza solo el 2 entre 1023, solo están utilizando el 4%, el 4.1% del ADC. Entonces van a tener una muy mala resolución ahí. Entonces 4.1% del ADC. Entonces cuando la resolución es muy pequeña, pues realmente vamos a tener problemas con la medición. Nos conviene tener una resolución más grande. Aquí cuando utilizamos el acondicionador, ahora tenemos en 0 bar, tenemos 0 voltios. Y cuando tenemos 20 bar, tenemos 5 voltios. Entonces cuando tenemos 0 voltios tenemos un 0, cuando tenemos 5 voltios tenemos un 1023. Y usamos de 0 a 1023, usamos el 100% del ADC. Y si lo conectamos directamente el sensor al ADC, nada más usamos el 4.1%. Entonces se subutiliza el ADC y eso pues es un problema. Ok,
Entonces continuamos aquí con este problema. Voy a dibujar esto al final, acá abajo. De repente se pone un poco lento. Ahí está. Dijimos que tenía por ceros y aquí tenemos 0. Ok. Entonces la resolución del acondicionador resultó de 250 milivoltios por cada bar. Entonces es mejor esta resolución que la resolución propia del sensor. Ok, entonces para obtener esta resolución en el acondicionador lo que hacemos es una amplificación de la señal. Entonces la ganancia, en este caso, pues va a ser la resolución que queremos en el acondicionador entre la resolución del sensor. Entonces son los 250 milivoltios por cada bar dividido entre los 10 milivoltios por cada bar que les da el sensor. Entonces el valor, la ganancia, pues sería de 25. Entonces el voltaje a la salida aquí sería una ganancia de 25. Y ahora, ¿qué pasa si aquí también pues ya dijimos que cuando tenemos 0 voltios, digo 0 bar en el sensor, vamos a tener 180 milivoltios. Y dijimos también que cuando tenemos 20 bar, tenemos 380 milivoltios. Sí. Ok. Entonces aquí con el sensor le damos una ganancia. Aquí lo multiplicamos por 25. Entonces cuando tenemos 0 bar, que son 180 milivoltios, y lo multiplicamos por una ganancia de 25, ahora en 0 bar vamos a tener 0.18 por 25, la 4.5, 4.5 voltios. Ahí está. Y en 20 bar, bueno, aquí en 20 bar, tenemos 380 milivoltios. Vamos a tener ahora aquí los 380 milivoltios lo multiplicamos por la ganancia de 25. 9.5 voltios. Entonces, lo que nosotros queremos, aquí requerimos hacer otra operación, y lo que queremos es que en 0 bar pues nos dé 0 voltios, y en 20 bar nos dé 5 voltios. Entonces la operación que se tiene que hacer ahí, pues ustedes ahí ya la pueden observar, que sería restarle 4.5 voltios. Entonces 4.5 menos 4.5 nos da 0, 9.5 menos 4.5 nos da 5 voltios. Entonces de esa manera pues tenemos esos valores que nosotros queremos. Entonces lo que tendríamos de nuestro acondicionador es el voltaje de la salida, es 25 veces el voltaje de entrada menos 4.5 voltios. Eso es lo que tendría que hacer nuestro acondicionador.
Bueno, pues a mí realmente pues esto se me hace fácil sacarlo sin hacer tantas operaciones, pero bueno, esto es lo que sale. Entonces la ganancia otra vez salió de dividir la resolución del acondicionador menos la resolución del sensor. Esto les dio la ganancia de 25. Luego ahí para 0 bar, que teníamos 180 milivoltios, por la ganancia de 25 son 4.5 voltios. Y en 20 bar, que son 380 milivoltios, por la ganancia de 25 es 9.5 voltios. En 0 bar queremos tener 0 voltios y en 20 bar 5 voltios. Entonces a estos valores pues lo que hacemos, le restamos 4.5 voltios y ahí ya hacemos el ajuste. Entonces esta es la ganancia y este es el offset que le tenemos que dar a la señal. Entonces una ganancia de 25 y un offset negativo de 4.5 voltios. Entonces eso pues, ya lo hacemos con un amplificador operacional. Vamos a utilizar, a restringir aquí el valor del voltaje con más o menos 15 voltios. Ahí, con ese valor. Entonces vamos a dibujar los amplificadores operacionales. Vamos a tener dos. Las dos etapas. Y vamos a ponerlo de esta forma. Aquí voy a poner otra etapa. Así. Entonces vamos a poner esa expresión, esa ecuación. El circuito sería el que nos haría el acondicionamiento de nuestras señales. La resistencia RF, esta la vamos a elegir de 100 kilos. También la vamos a elegir de 100 kiloohms. Aquí requerimos una ganancia de 25. Entonces 100 veces entre este valor nos debe dar 25. Esos son 4 kilos. Si dividimos 100 entre 25 nos da 4. 4 kilos. Esto sería 4 kilos. Entonces 100 kilos sobre, vamos a ponerle esta R1, nos debe dar una ganancia de menos 25. Entonces R1 pues, son los 100 kilos entre 25. Aquí obtenemos los 4 kilos. Y aquí iría el voltaje de entrada. Y en esta otra terminal, aquí tenemos que poner ya sea 15 voltios o menos 15 voltios. Más 15 o menos 15. Porque únicamente estamos usando ese voltaje de alimentación. Aquí queremos un voltaje negativo a la salida, entonces aquí vamos a poner más 15. Entonces la ganancia de voltaje, vamos a poner ganancia de voltaje 2. Va a ser el voltaje de la salida, que queremos que son menos 4.5 voltios, entre el voltaje de entrada, que son 15 voltios. Y eso pues es menos RF sobre, vamos a ponerle R2. Entonces de ahí despejamos R2. Y nos queda que es 15 voltios por los 100 kilos entre 4.5 voltios negativos también. Y R2, pues ahí lo tenemos. Con 15% entre 4.5, 333.33.
kiloohms. Entonces este es de 333.3 kiloohms. Y ese circuito nos debe de funcionar. Ya con esto terminamos. Ahí falta hacer la simulación. Entonces ahora ahí cuando tengamos en la entrada 0 bar, que son 180 milivoltios, a la salida debemos de tener 0. Cuando tengamos 20 bar, a la salida vamos a tener 5 voltios. Entonces eso lo dejamos pendiente para hacerlo mañana, digo el miércoles, perdón, y el miércoles hacemos también otro ejemplo más. Entonces, pues vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, antes de concluir, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que pasen un buen día. Digo, el día miércoles. Nos vemos el día miércoles. Que pasen un buen día. Gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.